La entrevista. Normalmente la entrevista es una de las técnicas que también te permite profundizar un poco más de repente la variable que estás analizando o la pregunta que estás realizando. Puedes profundizarla un poco más. Acá también es importante porque se puede analizar el lenguaje no verbal, las señas, por ejemplo, las muecas que puede realizar la persona. Nos ayuda a controlarla, si realmente, y notar si realmente la persona puede estar de repente incómoda cuando estoy haciendo las entrevistas, ¿no? O de repente está participando de una manera bastante apropiada, ¿no? Entonces todo eso lo podemos medir aquí en la entrevista. Pero para eso los investigadores deben estar bien preparados con las preguntas que van a realizar. Y de repente pueden trabajar con una guía de preguntas como instrumento para ayudarse a obtener la información que requiere. Prácticamente aquí el entrevistador es el que maneja los tiempos, es el que maneja el orden de preguntas y prácticamente es la persona más importante porque va a poder mediante una conversación obtener respuestas favorables para su estudio. Características: es una entrevista pues face to face, como le decimos, cara a cara, abierta, flexible, se puede aplicar a cualquier tipo de individuo sin ningún problema, pero como por el tipo en que se realiza esta entrevista, pues la sugerencia es que se apliquen muestras pequeñas. En muestras pequeñas podría resultar bien. Si las muestras son muy grandes, tendríamos que cambiar mejor de alternativa para poder avanzar más y recolectar los datos. Aquí tenemos un ejemplo de una entrevista guión. Y pasamos a la técnica análisis documental. Esta técnica, pues como le dije al inicio del video, pues nos permite que nosotros podamos hacer un análisis de documentos, de datos. La observación también permite tener información de tipo cualitativa y cuantitativa inclusive, pero se trata pues de observar a la muestra, a la unidad de análisis, ¿verdad? Con esto podemos obtener y mirar nosotros mismos las reacciones que pudiera haber con la variable. Aquí tenemos un ejemplo de una lista de cotejo. Finalmente podemos decir nosotros también de que ahora tenemos la facilidad de poder crear nuestros instrumentos y trabajarlos en un formulario del Google Form, ¿no? Que me permitirá pues llevar en un enlace estas preguntas a donde quiera, a cualquier red de página de repente que me permita pues obtener la información, ¿no? Puedo trabajarlo mediante correos electrónicos, mediante grupos WhatsApp, etcétera. La confiabilidad del instrumento es uno de los temas muy importantes porque nos permite pues medir si el instrumento que voy a aplicar realmente me va a dar respuestas confiables. Para ello tenemos nosotros el método de alfa de Cronbach, que es uno de los que me ayuda a poder determinar si realmente el instrumento es confiable o no es confiable. En el caso de ser un instrumento de tipo dicotómico, podemos trabajar con la fórmula de KR20, que también tiene las mismas condiciones del alfa de Cronbach, solo que evalúa respuestas de tipo dicotómica. La confiabilidad del instrumento me va a permitir pues o mejor dicho, es una parte o un requisito de en la medición de de una variable. Normalmente debería ir de la mano con la validez del instrumento. La fórmula del alfa de Cronbach es una fórmula bastante sencilla que trata de sumar y dividir las varianzas de las respuestas que se han trabajado y también la varianza de los totales. Asimismo, el valor de K vendría a ser el número de ítems que tiene ese instrumento. La escala de valorización del alfa de Cronbach me permite a mí interpretar los resultados de mi confiabilidad. Normalmente
De acuerdo a la fuente, al autor de Bellish, aquí nosotros podemos observar pues que una confiabilidad entre 0.70 hasta 0.89 podría ser muy buena y respetable. Cuando son menores de 0.70 estaríamos diciendo que la confiabilidad no es buena y tenemos que ver el instrumento y revisar exactamente nuevamente qué pregunta podría estar fallando. En el software SPSS nosotros podemos tener respuesta inmediata del alfa de Cronbach y con la opción de que me permita analizar cuál de los ítems tiene las correlaciones más bajas. Entonces esto lo podemos trabajar en el software SPSS. También hay autores que afirman que tener una confiabilidad muy elevada desde 0.90 de repente hasta 0.99 también no estaría muy bueno, porque pese a que la interpretación nos dice que es una apreciación muy elevada o muy alta, entonces básicamente en la práctica nos indicaría de que existe mucha redundancia en los ítems. Eso significaría que las preguntas son muy repetitivas y por lo tanto se ha llegado pues a tener una confiabilidad demasiado elevada. Entonces, ¿cuáles son los rangos que se manejan? Bueno, de acuerdo a algunos autores que hacen análisis de metodología de investigación, indican de que podría ser entre 0.70 hasta 0.89 como un valor aceptable. En esta imagen podemos observar el paso a paso para realizar la confiabilidad del instrumento utilizando el software SPSS. En el menú de analizar nosotros podemos tener aquí la escala y el análisis de fiabilidad. Ingresamos las preguntas que van a ser evaluadas, aplicamos el modelo método alfa de Cronbach y vamos a tener una respuesta en donde me indicaría bajo un valor numérico si es que este instrumento es confiable o no. Ahí por ejemplo me sale la tablita, me sale el valor de 0.810 en el ejemplo que se está asignando el alfa de Cronbach, y esto pues me indicaría de que está bien, es un instrumento que tiene una confiabilidad alta. Ahí tenemos más resultados que arroja el SPSS cuando trabajamos nosotros la confiabilidad del instrumento.